Y bueno, todos hermanos, igual nosotros estamos aquí en esta ocasión de TIC a temprana tiempo de la comunión tenemos, ¿verdad? Ahorita que cantaba nuestro hermano este himno que nos habla de cómo los hermanos debemos estar unidos, pues nos alegra eso, ¿verdad? Así que pues es un gusto verles. Hermanos, traigo una exposición ahora que va a ser el mismo tema. Sí, no, sí, hermano. Sí. Va a ser el mismo tema para las dos lecciones. Estaremos dando la clase, la primera parte, y en la predicación seguiremos para dar, como quien dice, la conclusión, para dejar claro una enseñanza, hermanos, que la pasamos en Tuxpan y quiero compartirla con ustedes. Nació a raíz de el tiempo que, aunque ya estamos un poquito retirados del mes de abril, bueno, no estamos tan lejos todavía, ¿verdad?, para poder hacer recordatorio que en ese tiempo muchos grupos religiosos pues guardan lo que es conocida como la famosa llamada Semana Santa, ¿verdad? Hacen una preparación, según ellos, para estar más espiritualmente cerca de Dios, y pues algunos se abstienen de alimentos, pero hay un evento que en particular se lleva a cabo para ese tiempo. Lo practica la Iglesia Católica, pero también estoy enterado, porque también nosotros llegamos a vivir esa experiencia de que grupos pentecostales, llamados cristianos, también llevan a cabo ese acto. Me refiero al lavamiento de los pies, hermanos. No sé si ustedes pertenecieron a algún grupo religioso donde se practicó. En lo personal, mi familia, pues sí, estuvimos en un grupo donde se preparaba el día específico, ¿verdad?, para llevar a cabo ese evento, y ese mismo día se tomaba la cena. O sea, hacen una relación para tomar la cena, que ellos la toman cada año, para llevar a cabo ese acto de lavamiento de los pies. Dije, no son muchos grupos religiosos los que la practican, pero sí algo considerable, ¿verdad? Entre ellos están los menonitas, por ejemplo, grupos pentecostales, bautistas, metodistas, y podemos seguir los adventistas también, ¿verdad? Sí, podemos seguir añadiendo a la lista grupos que llevan a cabo este evento. Pero bueno, vamos a ver a la luz de la Escritura, hermanos, acerca de este tema. Lo primero que vamos a empezar a decir es que debemos de tener en cuenta, hermanos, antes de cualquier situación, tener en cuenta que la Biblia no es una colección de ensayos sobre diferentes temas religiosos, aunque sí podemos encontrar ahí mucho pensamiento que nos ayuda y nos alegra y nos estimula a vivir una vida en paz, pero principalmente la Biblia es el registro inspirado de Dios para que el hombre viva una vida humana correcta de acuerdo a sus estatutos. Creo que ese es uno de los principales objetivos de la Escritura, que el hombre viva una vida diferente, porque la Escritura encontramos que ella nos llama al cambio en nuestra forma de vivir. Pero debemos de tener en cuenta, hermanos, que el lenguaje que se escribió, o el lenguaje de aquel tiempo en el que se escribió la Escritura, debemos de tener muy consciente de que no es igual al lenguaje actual que practicamos. Eso debemos de tenerlo bien en nuestra mente. Por ejemplo, al igual que el lenguaje de aquel tiempo, nosotros tenemos un lenguaje y tenemos costumbres sociales y religiosas diferentes. O sea, la gente de aquel tiempo, hermanos, vivían en un ambiente cultural muy diferente al nuestro.
creo que cometemos un error grave si tratáramos de entender los ejemplos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sin tomar en cuenta el ambiente y la cultura que afectaron la manera en que Jesús expresó su doctrina. Cometeríamos un error, hermanos, si no tomamos en cuenta, pues, ese ambiente cultural. Quiero dejar claro que la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento es la misma para todas las edades. Desde su muerte hasta el fin de los tiempos será siempre la doctrina la misma, con los mismos efectos. Pero es necesario entender que a veces las expresiones de estas enseñanzas cambian con los cambios culturales. Por ejemplo, Jesús utilizó costumbres que ya existían en el ambiente que él vivió para enseñar lecciones muy importantes. Las lecciones, hermanos, siguen siendo igual de importantes para nosotros y siguen teniendo el mismo efecto en el tiempo moderno como lo tuvieron en los cristianos del primer siglo. Pero las costumbres de aquellos tiempos ya no están vigentes y ni tienen ningún sentido para nosotros. O sea, no significan nada esas costumbres que ellos tenían. Y vaya que había muchas costumbres, hermanos, que ya no practicamos. Por ejemplo, ustedes han visto en la Escritura que habla que cuando había un luto o había una noticia triste, ¿saben cuál era una de las acciones que hacían los judíos? Rasgaban sus ropas, se vestían con una tela de silicio, guardaban unos rituales muy distintos que para nosotros ya no tienen el mismo efecto, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las costumbres de aquellos tiempos ya no están vigentes y no tienen ningún sentido para nosotros. Es por eso que muchas veces, muchas personas que se dicen ser sinceras en practicar lo que la Biblia dice, pues confunden las costumbres que sirvieron como medios para transmitir una enseñanza del Señor. Las confunden, creen que es lo mismo. Entonces, insisten que cristianos de nuestros tiempos y de nuestra cultura general guarden religiosamente aquellas costumbres que no tienen ya ningún significado para nosotros. Por tanto, aquellas costumbres que sirvieron de una manera muy natural para ilustrar una enseñanza espiritual, ellos las llegan a convertir en ritos religiosos y ceremonias eclesiásticas que el Señor Jesús nunca tuvo en mente que se llevaran a cabo. Y uno de ellos, aparte de los que ya mencionamos, pues se encuentra el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies era una de las costumbres que se tenía en el primer siglo. Antes de que comencemos el estudio, hermanos, yo quiero dejar claro que como ustedes y yo, si nosotros encontráramos una evidencia de un mandamiento de parte de nuestro Dios, que celebremos el lavamiento de los pies como un rito o como una enseñanza eclesiástica, yo creo que todos lo haríamos, hermanos. No tendríamos ningún problema en lavarnos los pies unos a los otros si realmente hubiera sido ordenado por el Señor. Pero lo que no tenemos ningún derecho y no tenemos por qué hacerlo es querer imponer algo que el Señor Jesús no tenía en mente, sino que estaba aprovechando un acto cultural para dar una enseñanza. Y eso es lo que vamos a hablar. Lo primero que vamos a encontrar, hermanos, acerca del lavamiento de los pies, es que era una costumbre que ya se practicaba desde el Antiguo Testamento. O sea, la Biblia es clara al revelarnos, hermanos, que Jesucristo no fue el primero en introducir el lavamiento de los pies a sus discípulos. La costumbre de lavar los pies a otras personas ya era parte del ambiente y del mundo humano en el que vivió el Señor Jesús. O sea, cuando el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos, esta no era la primera vez que ellos hubieran visto esto, porque era muy común en su mundo, eran costumbres. De hecho,
que en las tierras antiguas el lavamiento de los pies a los huéspedes que visitaban era una costumbre que se relacionaba con la hospitalidad. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Era ya algo cultural. Desde antes de que el Señor Jesús naciera inclusive. Podemos ver en esta tierra, por supuesto, podemos ver que esto ya era cultural. Y la primera vez que encontramos el lavamiento de los pies es en Génesis, hermanos. Vamos a ir estudiando. Si hay preguntas o quisieran hacer algún comentario, podemos abrir un espacio para eso. De eso se trata la clase, ¿verdad? Pero es importante que empecemos a irnos desde la antigüedad para ver cómo es que esta era una costumbre muy propia de un pueblo antiguo. En Génesis capítulo 18, versículo 4, encontramos ahí por primera vez el evento, gracias hermano, del lavamiento de los pies. Y encontramos ahí a Abraham el patriarca, que estaba ofreciendo agua para lavar los pies a los 3 varones que llegaron a su tienda. Dice el pasaje que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Como vuelvo a insistir y a repetir, hermano, este evento sucede cuando Abraham está en su tienda y ve que vienen 3 varones a su tienda a visitarlo. Y una de las formas en demostrar esa hospitalidad fue en ofrecerles agua para que lavasen sus pies y para que tuvieran una comodidad y pudieran descansar a la sombra de un árbol, como nos lo dice el texto. Pero también este mismo evento o este mismo acto lo practicó Lot, su sobrino, cuando lo visitaron los 2 ángeles, cuando llegaron a Sodoma a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Ahí mismo en Génesis capítulo 19, versículo 2, hermanos, dice el pasaje, hablando Lot, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Sabemos que ahí pues es otra la enseñanza, pero lo que estamos extrayendo de estos pasajes, hermanos, es el ejemplo bíblico, ¿verdad? Cómo este acto de demostrar la hospitalidad era muy común en esas tierras antiguas. Y no nomás ese pasaje tenemos, por ejemplo, Labán, aquel que fue suegro de Jacob, cuando fue el criado de Abraham a buscar esposa para Isaac, Labán lo recibe y hace exactamente lo mismo. Ahí en el capítulo 24 de Génesis, versículo 32, dice el pasaje: entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Entonces aquí vemos, hermanos, la misma acción, el mismo evento. Ser amable, ser hospitalario, era pues atender hasta las bestias que anduvieran o que fueran tus compañeros de viaje, te estuvieran sirviendo, ¿verdad? Se atendían hasta los animalitos. Pero lo importante es ver, hermanos, cómo el lavamiento de los pies era parte de aquella cultura. Por último ejemplo, ya en Génesis 43, versículo 24, hay más ejemplos, hermanos, pero creo que estos son suficientes para demostrar, ¿verdad?, que era una práctica muy antigua. Allá en Génesis 43, 24, vamos a encontrar la historia de José, aquel que fue vendido por sus hermanos. Bueno, en estos pasajes que vamos a leer, pues ya José está como el segundo del faraón, ya se encuentra con sus hermanos, ya empieza a haber ese acercamiento, y dice que José le pidió a su criado que atendiera
a sus hermanos. Dice el versículo 24, Génesis 43, 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Note entonces, hermanos, vuelvo a insistir que el lavamiento de los pies no era un mandamiento divino. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta. El lavamiento de los pies, como otros eventos culturales, no eran mandamientos divinos. Como el rasgar las vestiduras que dijo mi hermano Asael, como ungir la cabeza con aceite y ungían los cadáveres inclusive, pero eran costumbres culturales muy propias de ellos. Entonces, hermanos, es importante, porque a veces es donde empieza a haber la confusión. Creen que el lavamiento de los pies fue por mandamiento divino, pero usted puede notar que fue por iniciativa propia de las personas para poder demostrar la hospitalidad, o sea, costumbres propias en consideración al huésped. Y más para aquellos tiempos, hermanos. Es que nosotros debemos de trasladarnos en nuestro pensamiento a aquella época, que era muy apropiado el lavamiento de los pies, pues se usaban sandalias, el polvo se metía entre los pies, ¿verdad? Entre las sandalias, y pues con el movimiento y el sudor, pues hasta se hacía un tipo lodo, me imagino. Entonces, una forma de que pudieran ellos pues ser hospitalarios era ofrecer el agua para que el huésped se lavara sus pies. Aparte que quiero pensar que por tanto caminar, pues resultaría también pues muy reconfortante, ¿verdad? Tener un descanso, lavar tus pies, pues sería pues algo que diera una tranquilidad y un descanso al huésped, ¿verdad? Por tanto, cuando llegaba alguien, dice que se le ofrecía agua para que él lavara sus pies. Pero encontramos también algo importante en la Biblia. Ya estamos viendo que el dueño de la casa ofrecía el agua, pero la Biblia nos declara que en caso de que hubiera sirvientes y que estuvieran los sirvientes a la mano, bueno, los sirvientes eran los que hacían el trabajo de lavar los pies de los huéspedes. Esto es importante. En caso que no estuvieran los sirvientes a la mano, supongamos que los tuvieran en alguna ocupación, quiero pensar el caso de Abraham. Pues Abraham para ese entonces era rico y seguramente podría haber tenido sirvientes, era lo más común de aquel tiempo, igual que Lot. Pero sin embargo vemos ahí que ellos ofrecieron agua para que ellos se lavaran los pies. Pero podemos ver, hermanos, que la Biblia también describe que el lavamiento de los pies era también hecho por los sirvientes si estuvieran ahí. El caso lo vamos a ver como un ejemplo en Abigail. ¿Sí saben quién fue Abigail, hermanos? La que fue esposa de David. Entonces esta Abigail tomó una actitud de sierva al saber que el rey David la había escogido como esposa. ¿Cómo sabemos que tomó una actitud de sierva? Bueno, por lo que ella ofreció hacer. Y esto lo vamos a encontrar, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 24, versículo 41. Vean cómo vamos a ver aquí el caso donde si había sirvientes estos se encargaban del lavamiento de los pies. Y vemos aquí que Abigail tomó esa posición. Dice 1 Samuel 25:41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Entonces, hermanos, nos debe de quedar bien claro que la tarea de lavar los pies de unos a otros era considerado un acto de humildad y de servicio práctico que solamente podían realizar los siervos, o en su defecto, la persona se tenía que autolavar sus propios pies. Pero quiero ahora enfocarme un poquito a los siervos. Debemos entender, hermanos, que esta era un servicio
que hacían los siervos por el amo, que el lavar los pies a los demás. ¿Y todo esto qué es, hermanos? Era considerado un acto de cortesía, de hospitalidad y de consideración y cultura para la gente que visitaba el lugar. De hecho, hermanos, el no hacerlo, el no ofrecer agua, y si no ofrecías agua, mucho menos mandabas a tus siervos a que lavaran los pies al visitante. Pero vamos pensando primero, el no ofrecer agua era considerada falta de cortesía, era considerada una falta de consideración, de amistad, de ser bienvenido en una casa. Creo que hoy nosotros tenemos nuestra propia cultura. Cuando alguien llega a nuestro hogar, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si aquella visita es grata, pues nos deshacemos, ¿verdad? Nos deshacemos en atenciones, que lo que culturalmente nosotros pues conocemos como el apretón de mano, el abrazo, por ver aquella persona grata que llega a tu casa. Pero también hay que ser honestos ¿cómo actúa el mundo cuando alguien no es bienvenido? Ni siquiera te dicen pásale. Es más, te dejan en la puerta. Y de lejecitos te están hablando. ¿Qué se le ofrece? Pero ya. Pero cuando alguien es bienvenido, lo primero que hacemos en nuestra forma de expresión cultural es pues darle la bienvenida, hacer lo que se sienta abajo de un abanico, más en la costa, darle agua, ofrecerle hasta de comer si tenemos ahí, hacer lo que se sienta bien. Pero el no ofrecer agua en aquellos tiempos, hermanos, era igual que hoy, cuando no le ofreces la bienvenida a alguien que llega. Hermana Josefina. Pues pienso que parte de esa cultura todavía la tenemos. Por ejemplo, en mi casa de usted siempre, mis padres llegaban a una persona y le decían un vaso de agua, ¿qué le ofrezco? Sí. Y pienso que de ahí viene eso, ¿verdad? Es que cada generación, hermana, cada tiempo tiene sus propias costumbres, ¿verdad? Es lo que hablamos. Esta es una costumbre propia de nuestro tiempo. Pero la costumbre propia, así como nuestra esta de ofrecer agua, por ejemplo, que qué buen ejemplo pone, hermano, era el lavamiento de los pies. Entonces, el no ofrecer el agua era una falta de consideración, como no ofrecerle un vaso de agua a alguien, hoy en nuestro tiempo. ¿Y cómo lo vemos, hermanos? Bueno, hay un ejemplo muy claro. Cuando el Señor Jesús, acá en el Nuevo Testamento, visitó la casa de Simón el Fariseo, donde dice que una mujer pecadora, por cierto, dice ahí la Biblia que era una mujer pecadora, regó con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos sus pies. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Pues lo primero es que Jesús fue criticado duramente por permitir que una mujer pecadora se le acercara tanto. Inclusive como una forma de burla, comentaban entre ellos, si este fuera profeta, como dice, supiera quién lo está tocando. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Está en Lucas, hermanos. Lucas 7, 44 al 46. No vamos a hablar acerca del tema de eso, únicamente el tema que nos tiene ocupados aquí. Vamos a ver ahí cómo el no ofrecer agua era una falta de cortesía. Vamos a ver ahí cuando esta mujer se le acerca a Jesús. Capítulo 7 de Lucas, versículo 44 al 46. Después de las críticas que hicieron, Jesús habla con Simón y le dice, Simón, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Quiero pensar la expresión de Simón el fariseo, pues sí, ¿eh? O sea, él pensó que Jesús no lo oía, porque a lo mejor hasta lo pensó, lo comentó muy bajito, pero Jesús, con su deidad, él sabía todo. Él sabía. En su omnisciencia, él conocía los pensamientos, las intenciones del corazón. Y le dice, ¿ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Jesús
En esta ocasión está mencionando 3 actos de hospitalidad y cortesía que se practicaban en aquel tiempo. Todas estas eran costumbres, no mandamientos de Dios, costumbres propias de la buena educación, de la buena cultura, de la buena consideración. Le ofrece, dice ahí, 3 cosas que te faltaron, Simón. Primero, no me ofreciste agua para yo lavar mis propios pies. Ya ni siquiera te pido que me pongas un sirviente. Aunque sea, me hubieras ofrecido, que es lo más natural de aquel tiempo cuando una persona es bienvenida, cuando es grata la visita. No me ofreciste agua, tampoco me diste el beso del saludo, ni tampoco ungiste mi cabeza con aceite, dijo el Señor. Entonces, hermano, Simón no había sido tan buen hospedador. Realmente no había sido tan buen hospedador, no había hecho ninguno de estos 3 actos que demostraban la hospitalidad. Vuelvo a insistir, yo sé que en ese estudio de la mujer pecadora hay otra enseñanza que podríamos enseñar, pero lo interesante para nuestro estudio es saber y entender que el ofertar el agua para lavar los pies de los huéspedes era costumbre practicada generalmente antes de que Jesús lavara los pies a sus discípulos. Antes. ¿Sabe por qué digo esto, hermanos? Porque yo platiqué con una persona en esos tiempos, que es donde me volvió a nacer el interés de volver a sacar este estudio, que hace mucho lo di, que él me decía que Jesús enseñó que el lavamiento de los pies debería ser una práctica para la iglesia. ¿Realmente Jesús enseñó eso o ya era algo que se practicaba? Ya demostramos, hermanos, que antes de que Jesús naciera en el cuerpo humano en esta tierra, esa práctica ya era muy propia de aquel tiempo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo, hermanos, al lavar los pies de sus apóstoles, fue aprovechar una costumbre que ya se practicaba para corregir un problema que existía entre los apóstoles. Vuelvo a repetir, aprovecha el Señor una costumbre que ya era propia del tiempo para corregir un problema, para dar una enseñanza. Insisto, la costumbre ya no está vigente, pero la enseñanza sí, que eso es lo que debemos aprender. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que Jesús quiso enseñar. Aprovechando, vuelvo a insistir, una costumbre, un acto, como nosotros, aprovechar un saludo para de ahí poder evangelizar. Aprovechar a un huésped que venga a nuestra casa, una costumbre de atenderlo bien para que él se sienta cómodo y dé el ambiente propicio para poder entablar una conversación. La enseñanza que vamos a darle es buena, pero la costumbre que tengamos nosotros para recibir a alguien no es importante, hermanos, como no lo fue el lavamiento de los pies. Es muy interesante. Utiliza la costumbre que ya se practicaba para enseñar una lección. Esa enseñanza, hermano, esa lección va a tener o tendría una aplicación perpetua para todos los discípulos de todos los tiempos. La enseñanza que Jesús dijo, hermanos, tiene una aplicación todavía vigente para nosotros. Y eso es, hermanos, lo que vamos a aprender. Espero que se haya fijado, hermanos, y sigo insistiendo en esto, que el lavamiento de los pies fue una costumbre y no es algo que inventamos o que inventé yo en esta enseñanza. No, ya vimos que queda muy atrás. El lavamiento de los pies a los huéspedes, hermanos, siguió practicándose en los cristianos verdaderos del primer siglo. De hecho, fue una de las señales que los cristianos deberían de tener como para ser hospitalarios. Y encontramos que el lavamiento de los pies siguió practicándose en una carta que Pablo le escribió a Timoteo. Allá en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 59,
Vamos a leer versículos 9 y 10. Primera de Timoteo 5, 9 y 10. Dice el pasaje: sea puesta en la lista la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena dádiva o toda buena obra. Parece ser, hermanos, que para ese tiempo como que se hacía una lista, ¿verdad?, dentro de la iglesia, de las viudas que iban a ser ayudadas económicamente por la iglesia. Parece ser que es la idea que nos está dando aquí el apóstol Pablo. Al escribirle a Timoteo dice, se ha puesto en la lista. Como que se hacía una lista para poner ahí las que eran candidatas para ser ayudadas por la iglesia, y da unos requisitos: no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad y se ha lavado los pies de los santos. Hermanos, la viuda fiel, la cristiana fiel, iba a hacer estas buenas obras de amor en su vida cotidiana, incluyendo la costumbre de aquel tiempo de lavar los pies como parte de la hospitalidad practicada en su ambiente. Con la diferencia, fíjense bien, con la diferencia que ella misma lo tendría que hacer en vez de traer solo el agua o dejar el trabajo para un sirviente. O sea, es como que si ella se convirtiera en sierva. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. El mandamiento aquí es que uno de los requisitos que debería practicar la viuda que iba a ser ayudada en su vida cotidiana, entre estar socorriendo a los afligidos, entre ser una buena hospedadora, era lavar los pies. A diferencia de que cuando es en el mundo común, se ofertaba el agua o se ponía el sirviente. No, ella tenía que hacerlo. Y más cuando llegaban los hermanos. Era una de las cosas que se tenía que hacer. Pero hermanos, todo esto era parte de su vida cotidiana. No se trata de alguna ceremonia religiosa. Si usted está viendo, no es un mandamiento, una práctica que se tenía que dar a la iglesia, sino tenía que ver con la vida cotidiana. Ella misma iba a hacer este trabajo. No probamos nada hoy, hermanos. No probamos nada cuando en ciertas ocasiones especiales lavemos los pies de los cristianos como parte de una ceremonia religiosa. No significa nada. Es más, nos daría pena. Nos daría pena que llegara y le quisiera lavar los pies, hermano, porque no estamos acostumbrados a eso. No demostramos nada con eso. No demostramos. Pero si en verdad aprendiéramos la verdad de la lección que estaba detrás de ese acto, que era una lección de amor y de servicio y humildad al prójimo, entonces la aplicación tendría un éxito, como Jesús quería que la tuvieran con los primeros cristianos. Quiero dejar un espacio, hermanos, para preguntas, porque la segunda parte la quiero dar en la segunda parte del sermón. No sé si hay algún comentario, alguna duda o algo que quisieran enriquecer, hermano. Me gustaría escucharles. Principalmente preguntarles, ¿les quedó claro que el acto de lavamiento de los pies era algo cultural muy propio del tiempo aquel, o volvemos a explicarlo? A ver, hermanos. A ver, hermano. Pues sí, queda claro, hermano, que realmente era una costumbre. Creo yo también era como por los tiempos. Ahorita pues usamos un calzado diferente a esa época, y quizá era también como parte de la cultura, ¿no? Sí. Que no tenían el calzado que hoy tenemos, ¿no? Pero más que eso, era esa la hospitalidad,
Sí. de humildad, como bien dijo, ¿no? Hacia el próximo. Sí, así es, hermano. Sí, y luego más andaban a pie, también el medio de transporte ya no son los mismos, ¿verdad? Caminaban, andaban en animales, entonces como quiera, la mayoría caminaba grandes tramos a pie. Hay dos manos levantadas, Azael y luego ahorita, hermano. Pues lo que se ve también ahí en el pasaje donde habla en Lucas, ¿verdad? Que también el verso también lo pone como imposición, o sea, también hay iglesias. Es cierto. También no tanto o sea, también se van por esa parte de que se tienen que saludar los hermanos con ósculo santo. Sí, porque aparece en la Biblia, o saludar con ósculo santo, pero es exactamente la misma aplicación. A lo mejor nuestra cultura nos sentimos incómodos, por cultura, ¿verdad? Nosotros, que alguien llegue y más siendo hombre nos bese. O también sentir que van y besan a tu esposa, pues hay una incomodidad, ¿no? No es muy propio, hermano. Porque hay muchas personas, como dice el hermano, que imponen eso, que tiene que darse el saludo obligatorio del beso. Entonces, es cultural. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Una enseñanza. Pero no tiene nada que ver que esa cultura sea un acto, como una imposición, como un mandamiento de Dios religioso. Hermano Benito, el primer Raimundo ahorita, sí, hermano. Bueno, hermano, yo para mí nos queda una enseñanza como para reavivir para nosotros los cristianos nuestros valores, nuestra educación y ponerla en práctica en los hermanos. ¿Por qué? Porque sí se ha olvidado eso también, de incluso va uno a una casa de un hermano y no te han ofrecido agua. O sea, aparte de que dijera usted, es como de que aprecio, ¿no? Hermano, pásale, tómale, siéntese, tómese un vaso con agua, es como educación, como aprecio, y hay que reafirmarlo, como revivirlo, motivarnos a nosotros a ser amables entre nosotros, cuando vayamos a visitar a un hermano que se nos atienda, o atender nosotros, atender al hermano con gusto, agradable. De hecho, nos falta... Ahorita que llegó, como cuando usted le llegó, lo primero que le dije, ya usted sabe que le dije. Entonces, ¿de dónde nació? Del corazón. Entonces, o sea, así es. ¿Por qué? Porque me dio gusto darle un abrazo y dije, así está el asunto. Y eso es de que tenemos que todos seguirlo practicando. Aunque sea un vaso de agua, si no tienes nada, no ofrezcas nada, no ofreces nada, pero un vaso con agua, siéntate, pásale, o sea, que haya un grato recibimiento de parte de los hermanos. Así es, hermano. Hermano Benito, gracias. Pero, hermano, yo entiendo que son costumbres anteriores, como decir en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, que quedó abolido, por ejemplo, los diezmos. Entonces, ahora estamos sobre lo que nos enseña la palabra de Dios. No es un mandamiento eso de lavar los pies, porque no existe aquí en la Biblia. Bueno, sí existe el acto de lavar los pies, ya lo vimos, hermano, pero no es un mandamiento de Dios. Eso es lo que debemos de tener, no es mandamiento de Dios para que la iglesia lo practique. Eran costumbres que se practicaban cotidianamente en la vida diaria, en la vida normal de cualquier persona de aquel tiempo. Aún aunque no fueran cristianos, era una costumbre muy arraigada, parte cultural. Aún después de que fue abolido el Antiguo Testamento, vemos que ahí la viuda que le está hablando Pablo a Timoteo, pues ya está viviendo dentro de la iglesia y todavía sigue dándose el mandamiento de que lave los pies. La enseñanza, hermanos, tiene que ver con la humildad y el servicio a los demás. Acuérdense que nos falta una segunda parte. Ahorita la idea mía es dejar bien entendido en ustedes, ¿qué es lo que quiero? Que el lavamiento de los pies se dio ese acto mucho antes que Jesús lo efectuara. Porque los grupos religiosos apuestan que Jesús enseñó a lavar los pies a sus discípulos. Y no, ya era una práctica antigua. Sí, es lo que principal que quiero que quede claro. Número 2, no es una ley de Dios para que se siga por una perpetuidad del lavamiento de los pies. Se aprovecha un acto cultural para dar la enseñanza que vamos a ver en la segunda parte. Pero lo principal es que quede claro, el lavamiento de los pies era muy cultural de aquel tiempo. Y aún en el tiempo de Jesús y después de la muerte de Jesús se siguió practicando.
con el tiempo se fue perdiendo y se fueron adoptando culturas nuevas. No estoy enterado yo que todavía en la actualidad todavía se practique el lavamiento de los pies. ¿Usted ha sabido, hermano, hoy en el Nuevo Mundo? No se sabe. Ya ni creo, ya aún los de la tierra del Medio Oriente ya están muy actualizados, ¿verdad? Y ya dejaron muchas prácticas, como el rasgar los vestidos. Me gustó mucho ese ejemplo que puso Asael, porque es verdad, era uno de los eventos culturales para demostrar solidaridad, como con Job. Los compañeros de Job, los amigos, ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestidos cuando lo vieron en una situación precaria. Se pusieron silicio, se sentaron con él y guardaron ahí un luto, una solidaridad. Pero son cosas culturales. Hoy no demostramos así nuestra solidaridad, ¿verdad? Hermana Damaris. Yo lo que vi, que sí, afuera de las mezquitas tienen... Nuestra hermana anduvo por allá. Agua y espacios para que la gente que vaya llegando se lave sus pies, porque entran en las mezquitas descalzos. Entonces, posiblemente sea asearse sus pies para no ensuciar, no dejar tierra allá adentro, pero no hay nadie que lave los pies. La persona llega, incluso se descalza, porque traen calzado pues, como los que nosotros traemos. Y se lavan los pies antes de entrar. Pero es por regla, para entrar a la mezquita, por ejemplo, pero no se practica en los hogares ya. A eso me refiero, ¿verdad? Y antes era una práctica común. Ahorita ya le dan un sentido porque no quieren que ensucien el lugar, porque tienen sus rituales religiosos, ¿verdad? Y ponen esa para lavarse los pies. Pero en aquel tiempo, hermanos, no era que siquiera una opción, ¿no? Tenías que hacerlo para demostrar que eras una persona hospitalaria. Y si no lo hacías, pues ahí vemos el caso de Simón. El Señor se animó a decirle, ¿verdad? Tú no fuiste hospitalario, no hiciste esto, no hiciste aquello. Pero era común en la vida cotidiana, hermanos. Ya se acabó eso. Ya se acabó la cultura, pero la enseñanza, que es la que vamos a ver ahorita a continuación, hermanos, esa va a quedar para toda la vida. Y nos va a seguir afectando si no lo cumplimos, tal como lo vamos a estudiar. ¿Ibas a decir algo más? Sí, hermano, me queda bien claro eso, pero lo que quiero es también como enfocar un punto. Yo he mirado que vienen muchos hermanos de otras congregaciones y no somos hospitalarios con ellos a veces. Hemos mirado de que hermanos llegan de Guadalajara, vienen de allá de Veracruz, vienen de Chiapas, vienen de muchas partes, y por el tiempo, por el trabajo, pues no te animas a invitarlo a comer. Venga, hermano, yo te invito a comer, o mire, venga, hermano, lo voy a invitar a mi casa, ser hospitalario, atender a los hermanos que vienen de fuera. Ese es un punto que tenemos que hacer nosotros, por lo menos invitarlos a comer, porque son hermanos en Cristo, que realmente son hermanos en Cristo. Bueno, hermano, mala enseñanza, fíjese bien, porque a veces no puedes tener la cuestión económica para invitarlos, o apenas estás tú también. No es tanto eso, sino el hecho de que tú te sientas superior y que con desprecios veas a los demás. O sea, que si esto está en tu corazón de decir, no, pues el hermano era la familia, cómo vienen los niños, y la casa, me van a mover, me van a tumbar, ese pensamiento. Porque tú puedes tener mucho amor, hermano, pero si no tienes mucho que ofrecer, pues ofrece lo que puedas, un vaso de agua. Pero si tampoco pudieras, si no tienes las condiciones para llevarlos a tu casa, pues no falta, porque no está faltando el amor. Más bien tiene que ver con las intenciones que vamos a tener dentro del corazón. Que esa es la enseñanza que vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, ¿quedó claro, hermano? Acerca del lavamiento de los pies, pues los dejo. Vamos a continuar, hermano, y luego seguimos con la segunda parte. Ay, hermanita, perdón. Dice usted que era una costumbre. Yo pienso que sigue siendo una costumbre, pero de diferente manera. O sea, por ejemplo, yo vivo aquí en la iglesia y nos saludamos. Yo vivo a mi trabajo y aquí es fin de mano, nada más, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo en mi trabajo llego, nos damos un abrazo. Ahí fíjese que sí es una diferencia. Nomás las mujeres nos damos un beso y los hombres nomás la mano o a veces un abrazo nomás. Un abrazo. Sí. Pero
es una costumbre que ya es diferente y que uno lo lleva desde nuestros padres que nos lo han enseñado. Y esa es una forma de demostrar la amistad, la amabilidad. Si lo dejas de hacer, ¿qué pasa? Te tilda, no, es prepotente, llega y nos saluda, ¿verdad? Y eso también ayudar a otras personas a que uno no las conozca. Ajá. A mí me acaba de pasar una cosa el sábado, precisamente, que me subí a la confi, iba al centro, y se subió una señora, y le digo al chofer, nada más traigo 5 pesos, le digo. Y ya le digo, enséñame su credencial de INAPAM, yo creo, pero no la traigo. Y ya le decía a él, pero ¿por qué se subió si no trae completo? Entonces yo saqué los otros 5 pesos y se los di a la señora y no los quiso agarrar. Me dijo, no, me dijo así. Yo se los di al chofer. Le dije, tenga para que complete lo de la señora. Y ya me dijo, es que no se deben de subir. Yo digo por apoyo a la persona, que no la conozca uno, cómo lo puede hacer. Y el chofer sí estaba enojado, digo, ¿para qué se subió si uno lo tenía completo? A eso me refiero, que también aunque uno no conozca a las personas, por los valores, como dijo el hermano, que tenemos nosotros, lo debemos de hacer con claro, las ¿no? personas. Y eso es lo que Jesús quiso enseñar, y es lo que vamos a ver. Es ese pensamiento del que usted habla, ¿verdad? De siempre ser servicial, de ser el que apoye, de ser el primero en servir, no en ser servido, es la diferencia, ¿verdad? Pero es importante ver, usted hablaba de las cuestiones culturales, se fija que ya el lavamiento de los pies ya no lo usamos ahora usamos otra forma, pero el fin tiene lo mismo, ¿verdad? Representa una forma de ser alguien que sirve, un servicial, ¿verdad? Eres amable, usted ofreció un servicio, si ya no se lo quiso aceptar la señora, pues ella es la que tiene el problema, pero usted trae el espíritu de servir, de apoyar, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Bueno, hermano, pues dejo la clase aquí para continuar. Sí, muy bien, hermano. Pues tenemos ahí una excelente